Bienvenidos a Emprendimiento Espontáneo. Tecnología y negocios en contexto. Bienvenidos a un episodio más. Hoy nos acompaña, como siempre, nuestro coanfitrión Samuel Audive. ¿Qué más, Samuel? Muy bien, Sergio, ¿cómo está todo? Hoy estoy súper emocionado porque vamos a tratar un tema súper interesante sobre la automatización que hoy está haciendo mucho buzz, mucho ruido alrededor. ¿Qué es automatización? La automatización, según la entiendo yo, y como si lo revisa uno a través de los estudios que se hacen al respecto, es el reemplazo de la obra humana por máquinas. Estas pueden ser robots, máquinas en sí o inteligencia artificial. Por ejemplo, la automatización del transporte, que pasa de ser hecho por caballos para ser hecho por trenes. La automatización en la construcción de carros, que ya lo pueden hacer máquinas específicamente, y así. ¿Cuál es, por ejemplo, en el libro de Andrés Oppenheimer, el de Sálvese quien pueda, este periodista llegaba y decía, listo, es que hay dos posiciones al respecto de la automatización hoy en día. ¿Cuáles? Pues los que son tecno-optimistas y los que son tecno-pesimistas, exactamente. Y él, así como muy cómodo, llegó y dijo, y no, yo no soy ni tecno-optimista ni tecno-pesimista, sino que yo soy un como positivo moderado, una cosa así. ¿Sí ve usted que hay, digamos que esa división de pensamiento hoy en día respecto a la automatización? En los diferentes, por ejemplo, campos de estudio. ¿Sí cree que sí hay como esa división? ¿O ve más bien una unidad? ¿O cómo podría usted definir? No sé si yo lo definiría así específicamente, pero creo que en cierta manera sí hay como esas escuelas de pensamiento en el que la gente cree que puede ser una acción positiva para la humanidad, la automatización, y hay gente que cree que no tanto. Y pues obviamente gente que está en la mitad y gente que generalmente no entiende el tema o que no le interesa. ¿Y usted qué parte se considera? Yo soy relativamente neutral al respecto, pero creo que Una jugada de antes. pero generalmente creo que, ¿por qué? Porque en últimas la tecnología es como es el estado de las cosas, ¿sí? El estado de las cosas es que nosotros mejoremos nuestra situación a través de la mecanización, de la tecnicidad y de entregarle como nuestra autonomía a las máquinas, ¿cierto? Eso ha venido pasando desde el inicio de la humanidad como especie hasta hoy. Y va a seguir pasando. No, por eso no digo que sea posible para mí verlo como tecno-optimista, tecno-negativista o tecno-pesimista, sino como porque yo no tengo optimismo sobre la evolución. La evolución es un hecho de la vida. Entonces no es una cosa que yo pueda tener como una opinión específica. Como que no tiene una posición frente a la tecnología porque depende, es como del uso, algo así. Más o menos, sí. Digamos que uno puede decir, lo que yo creo es que la tecnología es algo que ocurre, ¿sí? Que es como, que ocurre como la evolución, como la selección natural, como que puede ser como, a la gente le da cáncer, entonces yo puedo decir, eso es malo. O puedo decir que, esta persona fue sanada naturalmente porque tomó estas hierbas o lo que sea. Eso no me produce a mí un optimismo, un negativismo. Me produce como, esas cosas pasan en la naturaleza. Entonces yo creo que la naturaleza... Es decir, es más o menos como que considera que la automatización hace parte del cauce natural de nosotros como humanos. Exacto, sí. Algo así. Yo creo, por ejemplo, la gente habla como de que los hombres son... que las cosas artificiales son por fuera de la naturaleza, y no, lo que yo creo es que los artífices son la humanidad haciendo uso de cosas naturales para la humanidad. O sea, el intelecto, la razón no es algo externo a la naturaleza, es algo natural a nosotros.
Es como los instintos para los animales, la razón lo es a nosotros, ¿sí? Y es algo que nos pasa naturalmente. Igual la automatización es esa expresión, o la automatización, no sé tanto, la mecanización o la tecnicización de nuestras actividades es natural a nosotros. Entonces esas cosas ocurren, por eso no digo que no es como algo que necesariamente sea positivo o negativo. Generalmente termina teniendo como resultados positivos. Ok, ¿tiene ejemplos históricos, por ejemplo? O digamos, de verdad a lo largo de la historia se ve que la automatización sí tiene efectos positivos. Sí, cuando estamos hablando, y principalmente cuando hablamos de automatización como en temas económicos o de productividad, sí. O sea, el hecho de que antes una compañía tuviera que contratar a 200 personas para hacer un solo producto y que ahora pueda contratar a 2 o 3 que produzcan la misma cantidad de productos, significa que hay más cosas en el mercado y la gente puede acceder a más cosas. Por ejemplo, el tema de los trenes, el tema de las máquinas que luego causaron la revolución de los luditas, por ejemplo. Son cosas que significa, había más producción, ¿sí? Hay gente que terminó saliendo de sus trabajos, sí, pero como hubo más productos en el mercado para que ellos pudieran acceder. Es que eso es, por ejemplo, digamos, lo que más hoy uno escucha de parte de la mayoría de personas, ¿no? De las personas que se comienzan como a entrar a investigar este tema de la automatización, y es, ok, hay un efecto negativo que es evidente, y es en el momento de que la automatización entra, digamos que, a quitar empleos, ¿sí? Y es evidente que eso sí ocurre, es decir, gracias a que se pueden automatizar algunas cosas, dejan de existir cierto tipo de empleos, o más bien simplemente se deja de contratar a personas pues para darle lugar a las máquinas. Entonces, desde ese punto de vista, pareciera que se hubiese efectos negativos de parte de la automatización. Y obviamente nosotros hablamos como, no, es que a mediano plazo y a largo plazo estas personas van a poder encontrar como ver qué otro tipo de habilidades y otros trabajos y demás. Y la pregunta que yo sé que muchos se hacen es como, bueno, ¿y mientras tanto qué? ¿Sí? Porque es como el ataque que más hay, sobre todo de parte de la academia, y que estamos como muy acostumbrados a, ok, entre comillas, como, ¿y qué hacemos con ellos mientras tanto? No sé. Eso también tiene mucho que ver con como el espíritu emprendedor. O sea, nosotros tenemos el espíritu emprendedor y como la manera en la que nosotros miramos como nuestras propias adversidades. Entonces ¿qué es lo que pasa? Y también hay porque en los mercados hoy en día hay incentivos que son dañinos o malignos de cierta manera, que vienen del Estado, vienen de ciertas empresas como que ya han creado monopolios o se han cartelizado. Y entonces no se permiten el ahorro, por ejemplo. Hoy en día no hay una cultura del ahorro. En Latinoamérica es casi cero. Y en países como Estados Unidos ha ido bajando muchísimo como esa cultura. Y lo que hay es una cultura del gasto y de acceder a productos en el ahora, ¿sí? Por eso es que hoy en día la gente tiene más tarjetas de crédito, tiene más préstamos que ha sacado. Entonces hay un montón de malos como incentivos, pero que en una economía un poco más sana, esas cosas podrían ser corregidas. ¿Por qué? La gente tendería a ahorrar, a preferir más el ahorro y a preferir la inversión en asuntos, en temas que sean más fijos, más claros. E incluso ayudaría a que se volviera, en cierta manera, una moneda que fuese más sólida, ¿sí? Hoy tenemos ese problema de que están tan malos
los incentivos económicos que la gente está viviendo al día a día con tarjetas de crédito. Que es el error más grande posible. O sea, las tarjetas de crédito, creo yo, tienen su lugar, pero no puede ser que en todos mis gastos entonces yo esté utilizando una tarjeta de crédito, ¿o no? Venga, Samuel, usted trabaja, por ejemplo, con temas de embargo y, sí, es temas de cobranza y todo ese tipo de cuestiones. Cuando uno está mirando personas que tienen que pagar por ciertas cosas, o que un día pierden el empleo porque las empresas en las que estaban se quiebran o lo que sea, ve uno como el hecho de que no hayan ahorrado como bien, se refleja en ese presente en el que no pueden, en el que entonces su estilo de vida cambia demasiado. Entonces estamos acostumbrados entonces a vivir tan pendientes de cosas como crediticias y eso, que nos impulsa a pagar con tarjetas de crédito o no. Entonces, ¿qué es ahora, como volviendo al tema? ¿Qué hacemos con las personas que pierdan sus trabajos con la automatización? Hoy lo que tenemos que empezar a influenciar es que ocurra un cambio de pensamiento en esto. Y es que las personas, hoy, muchas de las personas que van a escuchar esto, seguramente no van a estar en peligro de que sus trabajos sean reemplazados inmediatamente por máquinas, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que puede pasar? Que en 5 años, 10 años, el trabajo que estén haciendo sí puede estar en peligro. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ahora? Ahorrar, invertir, para que cuando llegue ese momento, su estilo de vida, lo que se acostumbre la gente, pues no cambie, ¿sí? Sino que puedan buscar en ese momento y poder vivir de estos ahorros o de estas cosas, estas utilidades, que es lo que ocurriría en una economía sana. Que al final es como avivar otra vez ese espíritu emprendedor, ¿sí? O sea, también, que de hecho es como la manera, y creo que eso va a dar para otro episodio, de cómo nos va el emprendimiento y de cierta manera como ese espíritu emprendedor a salvar, digamos, que de no solamente la automatización, sino que vamos a un mundo más conectado, a un mundo donde el trabajo freelance va a ser es más evidente, donde profesiones que pues de repente no existen hoy, pues van a ser más evidentes y que no van a necesitar intermediarios, es decir, lo que hacen las empresas hoy en día, acumulan como intermediarios, tienen sus empleados y demás, sino que va a ser como una oferta más directa, o sea, por ejemplo, Samuel es abogado y va a tener sus clientes directos sin estar, digamos que, intermediando con una empresa. Pero bueno, seguramente eso lo vamos a estar mirando en otro episodio. Estaba leyendo un artículo, por ejemplo, respecto a cómo los gobiernos a través de la inflación se comen de cierta manera lo que la automatización está mejorando, ¿sí? Por ejemplo, la automatización mejora de que podamos ser más productivos y se supone que el tiempo restante lo podríamos estar invirtiendo en otras cosas, ¿sí? Eso implica también de que, por ejemplo, digamos que los productos se vuelvan más económicos, más baratos, pero que a la larga los estados a través de impuestos incrementan la inflación. Entonces se comen la productividad que se supone que la automatización trae. ¿Ahí qué piensa, por ejemplo, al respecto? Sí, la inflación es un problema grandísimo. Incluso hay muchas personas que hablan de la inflación como un impuesto más del Estado. Y como... De hecho es tan absurdo. Yo a veces escucho gente diciendo como, no, pero ¿por qué hay que decir que la inflación es mala si la inflación podemos vivir con ella para toda la vida? O sea, que los estados impriman billetes y no hay que negar que la inflación es mala. Y es como, no puede ser que de verdad esté diciendo algo así. Lo que están diciendo es, oiga, qué chévere que mi dinero cada vez valga menos. Entonces, la peor manera en la que no pueden mirar la economía posible. O sea, que es lo que exactamente yo cuando estaba en la universidad, cuando estábamos hablando de temas de economía, le decían a uno, o sea, realmente la inflación es buena.
Y que lo malo siempre es la deflación. Okay, sí. Y es, o la estanflación, o que la dicen que es estanflación. lo peor. Digamos que y la estanflación y todos estos como fenómenos pueden llegar a ser dañinos en cierta manera, pero realmente el problema es la inflación. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros no tenemos una inflación que sea sana, Okay. y no tenemos, y cuando hay recesiones y cosas que pasan cuando tenemos cuando tenemos recesiones, ¿qué es lo que pasa? Que además de que la gente empieza a perder salarios y empieza a perder cosas, los precios igual siguen subiendo. Entonces no es como que las cosas no se ajustan, porque hay como la teoría del ciclo de negocios de los austriacos. Es que cuando hay booms y cuando está como la explosión del boom, lo que ocurre es que el mercado mismo se corrige. Y ¿qué es lo que pasa? Cuando hay inflación, tiende a seguir como la mayor producción. O tendería a seguirla. Pero cuando hay problemas como en las recesiones, que lo que ocurre es que ya hay porciones en la economía a las que no se debe invertir para que produzcan, y hay una recesión en esas economías, lo que debería ocurrir seguido a eso es que sus precios bajen y que el dinero pueda lograr conseguir más de esas cosas. Pero ocurre todo lo contrario, y es que las personas, además de que los precios siguen subiendo y ya no tienen trabajo. Y eso es lo que pasa ahora en todas las recesiones, y eso es gracias a los keynesianos. Fueron los que se inventaron todo este problema. Yo creo que tengo un punto de vista muy similar al suyo, y es, ok, la tecnología es una herramienta, ¿sí? Y la tecnología sí puede estar dentro del cauce de la naturaleza humana. Y la cuestión, y lo que sí me lleva un poco al pesimismo a veces, es que realmente el Estado simplemente use como el desarrollo tecnológico en nuestra contra. Porque de hecho, sobre todo en América Latina, nosotros sabemos que los políticos no es que hagan muchas cosas buenas al respecto, ¿sí? Entonces creo que me considero optimista en la medida en que la tecnología, pueda empoderarnos como individuos, ¿sí? Pueda ayudarnos a que las personas salgan de la pobreza mediante eso. Si se abaratan, por ejemplo, los costos y demás, pues muchísimas más personas van a tener acceso a servicios, a productos que hoy no pueden, no tienen acceso a ellos. Pero sí me considero como pesimista, y espero que no sea así, en la medida que el Estado siga tomando como más cuestiones de tecnología, y sobre todo que comience a comerse, pues realmente, como decían en este artículo, los beneficios de la automatización, el Estado al final pues termina comiéndoselo con cosas que nosotros asumimos como algo normal. La inflación. Es que incluso la inflación tiene su lugar, ¿sí? O sea, la economía tiene lugar para que la inflación ocurra. Que es la inflación es cuando ocurre que hay un mayor hay un mayor como flujo de los bienes considerados dinero, o de la moneda. Sí. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando tenemos cosas como el Banco de la República, la Reserva Federal de Estados Unidos y los bancos centrales en la mayoría de países, que lo que hacen es inyectar dinero, que es como la teoría monetaria. Todo esto, lo que nos termina pasando es que siempre hay más monedas de lo que se está produciendo. Entonces, nunca hay un momento en el que las cosas vuelvan a precios normales. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una mayor producción de petróleo en unos ciertos años, y nunca se abarata la gasolina. Hay momentos en los que se vuelve más cara, pero nunca es más barata. Y es porque siempre hay hay un flujo de dinero, el dinero fiat, que está siendo inyectado a la economía todo el tiempo sin control, y que nadie realmente dice nada al respecto. Entonces,
sí está la asunción de que, por ejemplo, el próximo año va a estar más cara la papa. Pero en general, que todas las cosas van a estar más caras. Sí. O sea, y asumimos que eso es lo normal y ya. Y los precios los pone gente, ¿sí? Los precios y cuando tenemos cosas como en los que hay un poquito más de libertad en la que escogemos, que terminan abaratándose realmente. Los celulares, por ejemplo, hay un poco más de libertad en esas tecnologías. Entonces los celulares que hace 10 años solamente podían comprar un porcentaje exclusivo de la sociedad, hoy la gran mayoría va a poder tener acceso a eso. Tal vez hay lugares en los que no tanto, pero en general. Sí, digamos que de cierta manera se democratiza como el uso se populariza las tecnologías. Y esas cosas no ocurren con temas más básicos como el pan. Hoy el pan es más caro, aunque no es que hayan cambiado realmente las maneras en las que está siendo producido. No es que se produzca menos. Hoy seguro que se producen más pan y más harina que se producía hace 100 años, pero hoy es más caro. Listo, dejando un poco aparte del tema de inflación, hay otro tema que de verdad genera muchísima controversia y es el empleo, ¿sí? Y creo que en eso se centra muchísimo de los miedos respecto a la automatización, no solamente de las personas, sino de los estados, de organizaciones, de gente influyente y no influyente. Pero por ejemplo, hace poco usted hablaba del ludismo, de estos luditas. Cuénteme un poco más de eso. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué ejemplo tenemos de la historia? Porque sé que ese es un buen ejemplo. Un ejemplo histórico en como los gringos no eran ingleses. Entonces subieron. Obviamente la revolución industrial en Inglaterra tuvo un mayor impacto que en la mayoría de países europeos. Sí. Y que aquí. Entonces hubieron un montón de avances tecnológicos y ahorita no me acuerdo exactamente cuál fue el avance específico, pero en toda esa época empezaron a existir las máquinas de escribir, las máquinas creo que sobre todo fue con las máquinas de tejer, digamos, que de coser, máquinas de estaban saliendo los trenes, las máquinas de vapor y todo esto, y cuando ocurre es que muchas de estas personas empiezan a perder su trabajo. Y estas personas dicen, vamos a hacer una revuelta, y lo que empiezan a hacer es empezar a destruir las máquinas para que ellos puedan volver a tener sus trabajos. Y hoy en día hablar del ludismo es tratar mal a la gente. O sea, si yo le digo a alguien que es un ludita es porque es un retrógrado que no entiende la tecnología, ¿cierto? Creo que ya tenemos una buena palabra para dejar a un montón de gente que está dentro de eso. Estamos hablando de gente que se niega al progreso de la tecnología. Como en todo esto es porque los miedos sobre la automatización no son nuevos. Han estado desde siempre, pero y han sido cada vez más cercanos cada vez que hay más avances tecnológicos. Incluso cuando revisa uno los temas, está, como por lo menos de 1860, está cada vez más le dicen a uno, no, en 10 años, en 5 años, en 2 años. Y antes era en 50 años. Entonces en siempre. 20 años, en 10 años. Ya. Y pero siempre es cada vez más corto y cada vez es más urgente. Siempre hay que tomar acciones al respecto. Y yo creo que ahí se esconde como un pequeño sentimiento de miedo que aprovechan muchísimos políticos. De hecho, la vez pasada estábamos hablando respecto a alguien que en Estados Unidos quiere tomar ese miedo y explotarlo, digamos, que para tener ahí unas ganancias de electorado. ¿Quién es ese? Estamos hablando de Andrew Yang. Yang, el tipo. No, es un político interesante en Estados Unidos. Es tal vez el tipo que más conoce sobre tecnología entre los candidatos en Estados Unidos. Y lo que él habla es algo que ha sido repetido por mucha gente en la comunidad tecnológica en Estados Unidos. Hay gente como Elon Musk, que lo ha dicho, Bill Gates lo ha dicho, y es que las máquinas van a reemplazar todos los trabajos, y hay personas, y eso puede
terminar en como en un deseo social, como en una alienación social en el que las personas van a necesitar ir, como sacar su ira en otras cosas. Entonces lo que quieren es como bajar los ánimos, permitiendo que la gente reciba un ingreso básico universal, que se llama. Ok, y ya ahí entramos con una política bien discrepante, o sea, bien. Lo que ofrece hoy Andrew Yang es darle a todos los gringos $1,000 mensuales fijos, ¿sí? Que más allá de todos los problemas que obviamente va a generar en inflación, porque es lo primero, ¿sí? Ellos hablan mucho sobre el tema y ellos han discutido de que no, porque es que va a haber, eso se va a sacar de otras cosas, pero en últimas, la inyección que es necesaria para poderle dar a 320 millones de gringos $1,000 es enorme. Incluso que ellos mismos, siendo pro igualdad, no piensan por un momento en que eso incrementaría la desigualdad con el montón de inmigrantes ilegales que hay allá mismo en Estados Unidos, que seguramente no tendrían acceso a ese tipo de beneficios. No, y no solo eso, incluso es que, ¿qué pasa? Si ellos acceden y si los ilegales acceden, que es, digamos, es una de las cosas que pasa con Estados Unidos y gente como el Partido Demócrata que dice, básicamente todo el mundo está bienvenido a Estados Unidos. Hola. Ellos prefieren hablar como de esta gente tiene que ser legalizada, ¿sí? Y esta gente va a recibir esos beneficios, ¿sí? Pero ¿qué significa? O sea, ¿hasta cuándo o cuál es el límite de personas que van a poder entrar a Estados Unidos? ¿Y cuál es el límite de personas que van a poder acceder a ese beneficio? Si esas cosas empiezan a ocurrir en Estados Unidos, con la política inmigratoria que tienen o que prefieren, seguramente no van a ser solamente 320 millones y va a ser parte como de la mayoría de personas. El mundo en Latinoamérica, los latinoamericanos en Centroamérica y todo esto que muchas veces están necesitados y que quieren lugares mejores para vivir, Sí. van a ver esto como una gran opción para Oportunidad. una gran oportunidad en la que, además de que puedo entrar a un país en el que voy a estar más cómodo, en el que mi familia no va a estar perseguida, en el que no hay tanta violencia, voy a recibir $1,000 mensuales, que me va a ayudar a mí a conseguir cosas que yo no puedo conseguir antes. Entonces, eso inmediatamente ahí como le abre a uno los ojos en cierta manera y uno dice, ¿cuál podría ser el límite de eso? Y eso, ¿qué significaría para la economía a más largo plazo? O sea, Sí, ¿de dónde, hecho, yo de me qué pongo a fisco va a salir? Exactamente. Yo me pongo a pensar cuánta queja acerca de la deuda enorme que tienen Estados Unidos, que cada vez sigue creciendo y de repente es la misma fórmula de siempre. A veces culpamos únicamente a los políticos latinoamericanos de ser populistas, pero es el mismo método, es usando miedos y diciendo como, ok, aquí está su salvación y Y ahí eso es otro argumento que tal vez podemos tratar como en otra oportunidad, sí, pero sí. el asunto es, la democracia naturalmente significa populismo. O sea, Ok. el hecho de que no es posible tener una política respetable con la democracia. ¿Por qué? Porque es que cuando existe la democracia hay que apelar al mínimo denominador. Y los mínimos denominadores son los miedos, los deseos, las necesidades, etc. Es necesario para los partidos entrar a hacer política populista. O sea, y claro, cuando uno está hablando de que el dinero de todos, el dinero del Estado es de todos, pues la respuesta es, oiga, entonces a todo el mundo toca darle $1,000 mensuales. Y más cuando todo el mundo va a perder su empleo, ¿sí? Entonces están todas estas cosas, como lo que significa eso para la producción, lo que significa eso para la entrada para las empresas que dicen, bueno, si me toca pagar impuestos, entonces no solamente voy a hacer negocios en este lugar, sino que más bien los hago en lugares más baratos.
Entonces, sí, por ese lado hay. Y no solamente está él, pero hay gente como Tucker Carlson, que es un tipo súper interesante en Estados Unidos también, que habla sobre esos temas muchísimo. Y dice, y habla precisamente sobre esto y lo que significa esto para las familias de estas personas que pierden sus empleos, que creo que en realidad las soluciones no va a ser posible que las ofrezcan los políticos. En algún momento dijimos, el Estado no puede salvarnos. El Estado no tiene generalmente las soluciones y muchas veces lo que termina haciendo es engranar más las cosas para que no funcionen. Samuel, ¿se siente preocupado de que aquí a 10 años un robot le reemplace en su trabajo o en su profesión? No. No. Pero si lo hace, pues super cool. No, en últimas, digamos, mi profesión no es... Samuel es abogado. Sí, y creo que hay muy poco peligro de eso. O sea, hay cuando estamos... Uno, porque los que hacen las reglas de todo esto son abogados. Okay. Y los abogados no van a hacer... no van a meterse goles con eso. Y una de las cosas, por ejemplo, hoy hay reglas en las que está prohibido para las personas actuar sin abogado. Okay. Una de esas cosas yo personalmente estoy en desacuerdo. O sea, okay. si yo no tengo ganas de pagarle a un abogado, yo debería ser capaz de... Y si quiero ponerme en peligro, ¿sí? Porque seguramente una persona que está en un tema de tanto dinero, de lo que sea, puede que no tenga la experticia en derecho o abogacía para hacerlo. Pero si yo quiero perder mi plata en eso, buenísimo. Pero hoy hay reglas específicas en la que es necesario que yo participe en un proceso legal con un abogado. ¿No podemos crear una aplicación que de repente tenga alguna representación legal y que mediante la inteligencia artificial y con todos los casos que se den en un mismo país se esté retroalimentando de tal manera que pueda generar, digamos que, una buena defensa en casos o no sé, se me ocurre? Puede que lo puedan crear. Ajá. Estoy seguro de que ningún juez de la república vaya a ver eso y diga, oh, super nice, sino que va a decir como, uno, no entiendo esto, okay. Soy un anciano que no. Dos, como persona que es abogada y que tiene hijos abogados y que va a meter en su juzgado, okay. No va a creer que ese sea el futuro del derecho. Okay. O sea, en últimas, lo que va a pasar es que esta gente lo va a ver como algo que no conviene y algo que no entiende. Okay. Entonces, sí, puede que yo en el papel escriba eso. ¿En Colombia nos podemos defender a nosotros mismos? Sí, mínima cuantía. ¿Cómo así mínima cuantía? Mínima cuantía es los procesos están divididos en cuantías y cuantías es como la cantidad de dinero que está en disputa. Y okay. Entonces la mínima cuantía son 40 salarios hasta 40 salarios. Todos los dineros hasta 40 salarios mínimos. Todo el dinero hasta 40 salarios mínimos. Luego, si está por debajo de esos 40 salarios mínimos, es mínima cuantía. Puedo defenderme a mí mismo. Si está por encima de esos 40 salarios, no puedo defenderme. Tiene que tener una obra. No tengo la libertad de defenderme a mí mismo. ¿Cuál es la razón que dan al respecto? Ninguna. es básicamente porque esta gente cree que hay que darle trabajo a los abogados. O sea, no es como... ¿En serio? Sí, o sea, realmente no hay okay. Una verdadera razón como detrás. Es mucho de... O sea, porque no es como voy a garantizarle entonces que usted tenga un abogado. Ajá. No. Es como voy a garantizarle el trabajo a un abogado. Exactamente. Hermoso eso. Quizás alguien pueda crearse alguna buena aplicación para esa mínima cuantía, ¿no? Como que las personas puedan generar una defensa propia alimentada por inteligencia artificial, se me ocurre, no sé. Es posible, sí, pero la cosa está en que los abogados en el Congreso y los abogados en los juzgados que vayan a estudiar la constitucionalidad de eso lo permitan. Y no creo que vaya a haber un juicio como sobre los principios, sino como qué es lo que más conviene
y qué es lo que no conviene, y lo que les conviene o no es que abogados tengan empleo. Entrenémonos en lo que nos hace humanos. El hecho de interactuar socialmente, el hecho de emprender es un tema que es únicamente humano. El hecho de estar aprendiendo con otras personas, interactuando con otras personas, que es un poco el trabajo en equipo, comunicación y demás, son cosas que nos hacen humanos y cosas que muy seguramente las máquinas no van a poder estar reemplazando. Así que si somos buenos en eso, seguramente vamos a ser difícilmente reemplazados, sea en cual sea el tipo de empleo que nos espere de aquí a 10 años. Lo último es, las economías existen gracias a los humanos. Los humanos hacemos las economías. Puede que la producción sea más fácil a través de las máquinas, pero las necesidades, la economía existe en la forma en la que podemos repartir los recursos de la mejor manera para los humanos. ¿Cómo podemos satisfacer necesidades humanas? Siempre que haya necesidades, siempre que hayan personas pobres, va a haber una economía. Y siempre va a haber la manera en la que podamos satisfacerlas gracias a temas como emprendimiento y nuestras habilidades. Entonces, no hay que temer. Hay que ser conscientes de que las economías subsisten y son verdaderas es precisamente porque somos humanos. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Esperamos que puedan compartir. Los esperamos en el próximo capítulo. Qué guay. Tecnología y negocios en contexto.